Hola, soy Caro Zabalza y esto es Camino al Interior, un podcast dedicado a explorar los senderos del autoconocimiento y la transformación personal. Queridos amigos, bienvenidos al tercer episodio de este podcast que amo con todo mi ser. El tema de hoy está directamente relacionado a esto, a la pasión, porque vamos a hablar del Ikigai. Este término japonés, que podría traducirse como la razón de vivir o por la que nos levantamos de la cama a la mañana, pues en realidad no tiene una traducción literal, entonces se buscaron aproximaciones, sería el secreto de una vida larga y feliz. Los japoneses incluso lo traducen como la felicidad de estar siempre ocupados. Y es su manera para mantenerse jóvenes, para mantenerse activos, especialmente en la isla donde surgió o se descubrió este Ikigai, que es en la isla de Okinawa. Los habitantes al día de hoy incluso llegan a más de 100 años y lo increíble es que fue una de las islas o las zonas, mejor dicho, más castigadas durante la Segunda Guerra Mundial y se llegaron a perder 200.000 vidas. Aún así, sus habitantes al día de la fecha llegan a tener más de 100 años, ¿no? En el 2016, Francesc Miralles, un periodista catalán, y Héctor García, un ingeniero valenciano que se mudó a Japón hace 20 años y se dedica a escribir actualmente, compartieron las experiencias de sus habitantes y de esa isla en el libro que llamaron Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, un libro muy famoso que se tradujo a 67 lenguas. Estos españoles observaron que estas personas, estos longevos, tenían algunas cosas en común. Entre esas cosas en común que detectaron, cuidaban de sus amistades, tenían una alimentación ligera, generalmente a base de verduras, descansaban adecuadamente, realizaban ejercicio suave, pero básicamente tenían una alegría que era indiscutida y muy poco disimulable, digamos. Por ejemplo, festejaban los cumpleaños de 90 como si cumplieran 20 años, se alegraban con cada amanecer como si fuera el primer amanecer que veían en su vida. Entonces, esto es lo que realmente los caracterizaba, ¿no? Como el lugar común, por así decirlo, de todos ellos. Y hablando de cosas en común o que tenían en común estos habitantes, creo que hay un punto de encuentro entre esta herramienta del Ikigai, típica de Japón, para encontrar nuestro para qué o nuestro propósito, y el árbol de la vida de la Cábala, ¿no? El árbol de la vida es la principal herramienta que se usa en el estudio del misticismo judío, y en palabras de mi profesor Mario Sabán, un estudioso de este misticismo, nos ayuda a construir un mapa para desarrollar nuestro potencial. Esa sería una de las funciones de esta herramienta del árbol de la vida. ¿Cómo darnos cuenta de que estamos en el camino correcto? Es una pregunta que siempre surge en todas las clases con Mario, porque vamos a notar, va a decir él, que nuestra alma vibra en esa tarea. Entonces esa es como la pista que tenemos para darnos cuenta si realmente estamos vibrando de acuerdo a lo que el alma nos pide o no, o estamos alejándonos de ese camino. Y yo pensaba que, volviendo al punto de los japoneses que dicen que es como la manera de mantenerse siempre ocupados y felices, el Ikigai, pensaba que acá en Occidente es verdad que estamos siempre ocupados, pero no necesariamente con nuestro Ikigai o con nuestro propósito o siendo felices, digamos. Y creo que es o porque no tenemos en claro nuestro para qué, o porque estamos también acostumbrados o seteados o programados, llamémoslo como queramos, para hacer un poquito lo que hace todo el mundo, ¿no? Para perseguir el sueño ajeno. Y sobre todo en las redes, que las comparaciones están a la orden del día, está todo el mundo viendo qué hace el otro, entonces si el otro subió un video, yo también, si el otro hace esto, lo hace lo otro, los viajes, las vacaciones, bueno, todo es punto de comparación y esto realmente no tiene ningún sentido, porque el camino del alma de cada uno es el camino del alma de cada uno, es algo muy individual y está en cada uno descubrirlo, no lo puede descubrir otro por vos. Y también creo que cuando se habla de camino del alma, para mucha gente es un concepto un poco abstracto. Entonces, no lo puede conectar o no lo puede llevar a la práctica o a la realidad, ¿no? Creo que esta manera de ir ocupados, básicamente por la vida en Occidente,
se tradujo en lo que fue en su día el Big Resignation o renuncia masiva. No sé si recuerdan que durante la pandemia, especialmente cuando se terminó el confinamiento y la pandemia y demás, muchísima gente renunció a sus trabajos. O sea, lo tomaron como una oportunidad para decir, no soy feliz en este trabajo y dedicándole tantas horas de mi vida, renuncio. Y no es que renunciaron un par de personas, no, renunciaron millones de personas entre el 2021 y 2022 en los Estados Unidos, de acuerdo al Departamento de Trabajo de ese país. Hoy en día, si bien los expertos dicen que ya terminó, que el éxodo masivo, no hay ni rastros quedan de ese éxodo masivo, que es más, muchísima gente volvió a sus puestos de trabajo cuando se dio cuenta de que realmente era imposible vivir. Un poco ridiculizan, ¿no? El sueño de alguna gente, pero cuando se dieron cuenta que no podían vivir, como se decía antes, de la caza y la pesca o de la huerta, volvieron a su puesto de trabajo. Sin embargo, también reconocen estos expertos que ya no volvieron de la misma manera y que hoy la gente, haya renunciado en su día o no, o se haya planteado dejar el trabajo o no, no está dispuesta a vivir para trabajar como era antes. Y yo agrego, por suerte, sin ser experta en todo este tema. Por suerte no estamos dispuestos a vivir para trabajar porque no es la idea. Abro paréntesis. Me acuerdo que estaba un mediodía hablando de trabajo y demás. En el 2020 estaba en Buenos Aires, haciéndome presente por todo un tema familiar muy doloroso durante la pandemia y demás, y estaba en la casa de mi madre e invité a almorzar a una muy amiga mía, Angie, de la facultad, una queridísima amiga, y con quien nos habíamos hecho íntimas en los recreos, o sea, en los recreos, parece el colegio, en los desayunos de la universidad, imitando una publicidad de Reduce Fat Fast, las dos personajes, y bueno, nos hicimos íntimas en todo ese momento cuando desayunábamos con todos nuestros compañeros. Y hablando con ella es una altísima ejecutiva de uno de los canales de TV más importantes de Argentina, y en un punto de la charla ella me contaba que tenía muchas ganas de dedicarle muchísimo más tiempo del que le dedicaba a la jardinería, a su huerta, a su jardín, y yo le comentaba que en el otro polo estaba con mucho miedo realmente de no poder conseguir nunca más, esas eran las frases, un trabajo estable, ¿no? Como que volviera a Europa y después del parón en el que estaba, de la pandemia, de un montón de cuestiones, no fuera capaz de conseguir otro trabajo. Y en ese momento así de charla profunda y de reflexión le dije que, a modo de mea culpa, digamos, entre comillas, como que yo había trabajado mucho en mi vida, lo cual era cierto, había trabajado muchísimo en diferentes cosas, pero que no había tenido como un hilo conductor o un recorrido lineal, ¿no? Como había sido en el caso de ella, por ejemplo. Que me hubiera llevado a ser, no sé, el CEO, dije, de alguna empresa. Y en ese momento ella me respondió algo que me quedó grabado, que fue: no fuiste el CEO de ninguna empresa porque no te interesó. La verdad que en ese momento, primero me hizo sentir bien conmigo misma, o sea, fue una palmadita en la espalda para un ego muy mancillado en aquel momento, pero además la palabra interesó, hoy que estoy haciendo este episodio hablando del Ikigai, toma otra fuerza, digamos, porque es cierto, o sea, si algo a vos no te interesa, difícil es que llegues lejos. Y aunque llegues lejos, difícil es que llegues lejos feliz en ese propósito o en esa tarea. Entonces, la verdad, gracias, Rowie, no sabes, Rowie nos decimos cariñosamente mutuamente, no sabes lo bien que me hicieron esas palabras en aquel momento y te las agradezco, realmente. Vamos a seguir hablando de cómo encontrar este Ikigai o propósito, ¿no? Este motivo por el cual nos levantamos felices a la mañana y nos dedicamos a emprender esa tarea. Si bien existen tests online, por ejemplo, para descubrir tu Ikigai y demás, una forma muy visual, yo soy muy partidaria del papel, el lápiz o los colores, o sea, ir a la vieja usanza, ¿no? Volver al lápiz y al papel, digamos. Una forma de hacerlo es con el diagrama de Venn, un diagrama de Venn en el que se desglosan como 4 áreas. Por un lado, lo que amas hacer, tu pasión; por otro lado, aquello en lo que sos bueno o buena; la tercera, lo que el mundo necesita; y la cuarta, aquello por lo que te podrían pagar, o sea, por lo que podrías recibir una remuneración. En mi blog, en carosabalsa.com, te dejo un artículo con esta información, vas a poder ver también el diagrama, y también te dejo algunas preguntas disparadoras para alinearnos con el propósito. Y ese diagrama tiene más partes también, y vas a poder ver cómo confluyen las diferentes como conjuntos, y evidentemente no es
de precisión matemática, ni mucho menos, pero ayuda como a visualizar las áreas estas que mencionamos y básicamente nos pone a querer descubrir, porque mucha gente no tiene idea cuáles son sus pasiones, no sabe en qué es buena, no sabe cuáles son sus talentos, no sabe lo que le interesaría hacer. Entonces es bueno como para ponernos a pensar en eso y ocuparnos. Hay un punto muy importante que es esta cuarta pata que era el antes de por qué podrían pagarme, que es qué necesita el mundo, ¿no? Y una vez que empezamos a identificar las pasiones y evaluamos si algunas de ellas podrían transformarse en nuestra profesión, por ejemplo, de acuerdo a nuestros talentos, vamos a pensar en términos de, diría la logoterapia, autotrascendencia. O sea, estoy poniendo este talento y esta pasión que descubrí que tengo, o que ya sé que tengo, al servicio de un bien mayor. ¿Alguien más está beneficiando con el cumplimiento de mi propósito? Les voy a poner un ejemplo de Ikigai muy evidente para mí. La famosa etóloga inglesa Jane Goodall. Esta mujer a los 10 años le dijo a su madre que quería vivir en África, rodeada de animales, y escribir sobre ellos. Ese era su proyecto de vida. A los 26 años ya estaba viviendo en Gombe, en medio de la selva, estudiando a los chimpancés salvajes. Un proyecto que empezó por 6 meses y lleva 60 años, y una fundación con el nombre de esta persona. Sus investigaciones revolucionaron el mundo de la ciencia, también pusieron los pelos de punta a muchos colegas de ella y científicos por su forma poco ortodoxa, no solamente de observar a los chimpancés, sino de volcar la información. Por ejemplo, ella rompió con la tradición de enumerar a los animales y les puso nombre. Y al mismo tiempo empezó a observar sus comportamientos y a darse cuenta de que realmente los animales tenían sentimientos, que pasaban por emociones muy similares a las nuestras, y eso enardeció a un montón de científicos porque justamente era algo que no se hacía, ¿no? Darle características humanas a los animales. En un punto de su carrera, después de pasar varios años en Gombe estudiando a los chimpancés, el científico que la lleva a África por primera vez la trata de convencer de que necesitaba un título, porque ella no tenía un título universitario, o sea, tenía un nivel de experiencia de campo impresionante, era una voz ya súper reconocida, a pesar de ser muy joven, pero no tenía un título, y eso en la comunidad científica pesaba, para mal. Entonces se presenta en Cambridge y le niegan en un primer momento el poder hacer un doctorado porque no tenía carrera de grado. Finalmente, no solamente obtuvo su PhD, sino que fue nombrada doctora honoris causa por más de 45 universidades alrededor del mundo. Sus investigaciones inspiraron y siguen inspirando a un montón de personas dedicadas a lo mismo, especialmente mujeres, o en su mayoría mujeres. Sigue trabajando en educar a la población general, no solamente alumnos en charlas y demás, sino a todos nosotros en temas de protección de los ecosistemas, en la educación ambiental, en la sostenibilidad. Pero ante todo, esta mujer abre, no sé si alguna vez vieron alguna charla de ella o alguna entrevista, abre o cierra la ponencia con el ruido que hacen los chimpancés. Ese es su saludo de cabecera. Y ahí no le importan los títulos que tiene, si es doctora, dama del Imperio Británico, o si es medalla de oro de la UNESCO, o si es embajadora de la paz de la ONU. Ella hace ese ruido porque es lo que más la representa, mucho más que esos títulos. Va a cumplir 90 años este año y yo realmente creo que sigue siendo aquella niña que solo quería vivir en África rodeada de animales. Otro ejemplo que me pareció traer a este episodio es el de Cristóbal Balenciaga, el maestro de la alta costura. Hace poco vi la serie sobre su vida y además la alta costura es un mundo que me apasiona desde muy chica. Y en un momento el actor que lo interpreta le dice a otro personaje, yo solo quiero coser, ¿no? El personaje lo venía presionando por un montón de cosas y le responde eso, yo solo quiero coser. Y a eso se dedicó desde los 12 años hasta el cierre de su lujosa maison en París a los 73 años, ¿no? Más de 60 años trabajando en su propósito, en su misión, en lo que le apasionaba hacer. Tuvo claro su propósito hasta el final, evidentemente. También el Ikigai lo podemos percibir en esas imágenes de Maradona o de Messi haciendo jueguito, como se llama en el fútbol, con la pelota, cuando están solos, ni siquiera cuando están jugando grandes y míticos partidos, sino cuando están solos con la pelota ellos mismos. Creo que esa es una definición gráfica de lo que vinieron a hacer a este mundo, ¿no? Los dos.
O ver a Chris Martin, el frontman de Coldplay, bailando sobre el escenario, corriendo de un lado al otro, con el estadio repleto y él con una sonrisa en la cara como si estuviera 10 años y no la edad que tiene, disfrutando. Él para mí es un Ikigai viviente, siempre lo voy a pensar, y aparte es contagiosa su alegría. O un ejemplo de mi vida personal, ver a mi propia madre sentada hace unos años antes de jubilarse, al final del día, pincel en mano, siempre, siempre con sus pinceles, nuestro perrito que ya no está al lado de ella, siempre fiel, durmiendo, mi madre con el delantal lleno de pintura, sus manos impecables, a pesar de la artritis y a pesar de la pintura, sus manos impecables siempre. Y la sensación cuando la veíamos de que realmente la creatividad le salía por los poros tipo realismo mágico, o sea, no paraba. Era una persona que estaba totalmente dedicada a esa tarea en ese momento. Y para mí es un ejemplo de misión cumplida, no solamente con ella misma y con sus alumnas, básicamente tuvo muchísimas alumnas a lo largo de su carrera, sino con nosotros, con sus hijos, porque esa pasión barra trabajo nos sostuvo económicamente durante muchos años, ¿no? Dijimos también que el Ikigai tiene como ese costado de, bueno, no solamente es lo que me encanta, sino en lo que soy bueno y además si puedo aportar al mundo algo que el mundo necesita y puedo recibir una remuneración. Todos tenemos hobbies, que no es lo mismo que Ikigai, que nos pueden encantar. A mí me encanta el tema del piano, lo estoy tratando de aprender, pero sé que mi Ikigai no es ser concertista de piano, o sea, realmente no es para lo que vine a este mundo. Ahora, me encanta aprenderlo. Una persona que le puede encantar la poesía, pero tal vez no tiene el talento necesario o la creatividad para escribir poemas y escribir 1 o 2 libros o dedicarse a eso. Entonces puede ser un hobby perfectamente, puede ser un lindo taller de escritura. Entonces no hay que desviarse tampoco mucho de la misión, porque todos tenemos un Ikigai, un para qué. Lo dicen los japoneses, coincido, ni hablar que la Cábala va a decir que todos tenemos una misión del alma y que es realmente única, individual y que es nuestro deber incluso descubrirla, ¿no? ¿Cuál es esa misión? ¿Para qué vinimos a este mundo? Este Ikigai puede cumplirse en el más profundo anonimato, no hay que ser ni Jane Goodall, ni Chris Martin, ni nadie, digamos, puede ser una persona que todas las mañanas se levanta con alegría a hacer el pan fresco para los clientes, y está perfecto, y tal vez lo conoce la gente del barrio y nada más, y tal vez no es millonaria esa persona, pero está alineada con su misión. Vino a hacer lo que tenía que hacer, porque a través de esa interacción tal vez con las personas que le van a comprar el pan, logra tocar la vida de esa gente, logra transformar, escucha lo que le pasa. No sabemos hasta dónde puede llegar nuestra influencia, por así decirlo, cuando estamos alineados a nuestro Ikigai. Y esto tiene que ver con que es una tarea o una forma de ser o de vivir tan única, pero tan trascendental, que llena cada ámbito de nuestra vida y de quienes nos rodean con una luz muy especial que irradiamos cuando estamos acoplados a ellas, ¿no? Cuando hay un para qué, el cómo aparece siempre y el cuándo es irrelevante. Vuelvo a leerlo. Cuando hay un para qué, el cómo aparece y el cuándo es irrelevante. Para cerrar les voy a dejar una frase del poeta y filósofo persa Rumi que dice así: tu corazón conoce el camino, corre en esa dirección. Gracias por escucharme, los espero en Camino al Interior.